Arrancamos una nueva edición de Carne para el Mundo aquí por las pantallas del canal de la producción. Hoy vamos a enfocarnos en hablar de un tema muy importante como cada capítulo. Por eso tenemos que hablar del sector porcino nacional y quién mejor que para hablar de este tema que don César Ros, un importante empresario del rubro con mucho tiempo de trayectoria ya dentro del mercado nacional y por supuesto también internacional, teniendo en cuenta las exportaciones del producto. Y lo tenemos aquí, nos recibe hoy en su casa y le agradecemos como siempre la amabilidad. ¿Cómo estás, don César? Bueno, buenas tardes, Catiufe, ¿cómo están ustedes? Gracias por la visita y acá dispuesto siempre a conversar sobre el sector porcino que se convierte en una pasión después de tantos años de estar en este sector. Don César, el sector porcino, un sector que ha tenido un crecimiento bastante interesante, a pesar, ¿verdad?, de la crisis, a pesar de los factores también que lo impactaron fuertemente. El año pasado hablábamos justamente de cómo estaba Paraguay en materia de exportación de carne porcina, pero ahora es como que vino un soplo, una luz de esperanza, una luz al final del túnel también con la apertura de Taiwán. Bueno, efectivamente, así como dijiste, el año pasado fue un año extremadamente duro para el sector porcino. Se combinaron una serie de factores que convergieron durante todo el año pasado, también parte del anterior, del 2021, ¿verdad? Que se resume, digamos, en el incremento del precio de producción porcina a partir del incremento de los granos. Como todos saben, ¿verdad? La base de alimentación de nuestros cerdos es maíz, ¿verdad? Con aporte de proteínas con harina de soja, proteína de soja. Y esos dos commodities estuvieron extremadamente con precios muy altos en todo el año pasado, ¿verdad? Y coincidentemente con eso, una situación que realmente es rara, quiero decir, ¿verdad? Realmente no recuerdo una crisis tan larga como la que tuvimos. También coinciden con una sobreoferta de carne porcina a nivel mundial, eh, causado principalmente por el cierre de la importación del mercado chino. El mercado chino, por cuestiones internas de ellos, cerraron la importación de cerdos casi todo el año pasado, tratando de recomponer y presionar, digamos, los precios hacia arriba en su mercado, de forma que ellos puedan también salir adelante con su producción propia, ¿verdad? Que es lo que todo país anhela. De manera que esa conjunción de factores hizo que los precios estén muy bajos y los costos estén muy altos. Eso causó mucha pérdida al sector porcino en general y hay muchas personas que tuvieron que cerrar porque no soportaron, digamos, ya esa pérdida del año pasado, ¿verdad? Afortunadamente, dentro del sector industrial, también hay es bastante sólido, está bastante bien constituida la producción primaria, porque se sustenta fundamentalmente en empresas, ¿verdad? Y muchas empresas cooperativas que también pudieron aguantar, digamos, en la crisis del año pasado. Y dentro de ese contexto nosotros fuimos capaces de habilitar tres mercados que se tornan sumamente importantes hoy en día. El primero de ellos fue Brasil a fines del año 2021. Habilitamos el mercado de Brasil y también el mercado de Uruguay, que constituyeron ambos mercados de nuestro sostén el año pasado, ¿verdad? Todo lo que se pudo se sacó a exportación a los efectos de reducir un poco esa sobreoferta que había en el mercado interno, porque obviamente, y como ustedes saben, y el público también, nuestra empresa es la única que está hasta el momento habilitada para exportación. De cualquier manera, nosotros pudimos exportar, aún muchas veces absorbiendo también pérdidas, ¿verdad? A los efectos de desabastecer un poco, no desabastecer, sino aflojar la presión que había en los precios hacia la baja por la saturación del mercado, ¿verdad? Bueno, y eso, el tercer elemento importante a destacar es la habilitación que logramos con el mercado de Taiwán, que como todos sabíamos y esperábamos, hoy se constituye ya nuestro principal mercado. Es dable mencionar que las condiciones de acceso para nuestro sector a la provisión para Taiwán
tropezaba con temas sanitarios, ¿verdad?, del país, ya que tuvimos que hacer varias adecuaciones y en un esfuerzo conjunto del sector público, del sector privado, Cancillería, el Ministerio de Industria y Comercio, SENACSA, el Viceministerio de Ganadería, Ministerio de Ganadería, trabajando todos juntos, logramos revertir esas situaciones y cumplimos con todos los requisitos exigidos por Taiwán y habilitamos a fines del año pasado. Y prontamente ese mercado está empezando a pagar sus frutos y eso posibilitó que nuestro precio hoy al productor sea uno de los mejores de la región. Si no el mejor en este momento, es uno de los mejores precios que reciben los productores porcinos en nuestra región. A los efectos de también nosotros trasladar un poco ese diferencial de precio que conseguimos y que los productores puedan reponerse un poco de la difícil situación que pasaron el año pasado, así como las industrias también, ¿verdad? Por supuesto. Don César, hablamos de la habilitación y como vos mismo mencionaste actualmente, son ustedes los únicos habilitados para enviar carne porcina nacional al exterior. A mí me gustaría que puedas también compartir un poco con la audiencia cómo funciona ese proceso de habilitación y por sobre todo también cómo funciona y cómo es para ustedes como industria el desafío, el hecho de ser los únicos en el país que tienen esa posibilidad de enviar productos porcinos afuera. Bueno, yo quiero empezar por el principio, ¿verdad? Que para mí es, digamos, el mercado paraguayo que es pequeño para nuestra capacidad productiva. Imagínense el amigo espectador, la amiga espectadora, que en este momento se cerraran los mercados a donde se envía la carne bovina, ¿verdad? Acá creo que el 60-70% de la producción bovina del Paraguay se exporta. Bueno, eso haría que los precios acá se derrumbasen. Eso pareciera una buena noticia, sin embargo no lo es, porque al derrumbarse los precios, la producción es insostenible. Entonces va a caer la producción, se va a dejar de producir y no va a haber más carne. Ejemplo, Argentina. Entonces, la mejor salida que nosotros en aquel momento pensábamos era justamente constituir un frigorífico y procurar y construirlo pensando en la exportación como un elemento que pueda colaborar en la sostenibilidad de la producción primaria sobre todo. Porque ¿qué pasaba? Cuando los precios del cerdo estaban altos, estoy hablando allá por el año 2000, 2005, 2006, que nosotros empezamos a exportar y constituimos el frigorífico, ¿verdad? En ese momento y un poco antes, a finales del siglo pasado, principios de este siglo, los precios eran muy fluctuantes, porque cuando los precios estaban altos, entonces la gente empezaba a producir más cerdos. Nuestra región, que se constituye principalmente el departamento de Itapúa y sur del Alto Paraná, donde es nuestra área de influencia, digamos, ¿verdad? Es naturalmente un gran productor de cerdos, siempre lo fue y tiene muchísima aptitud y actitud de la gente para producir cerdo. Entonces la gente empezaba a producir y en un año y medio, el mercado se volvía a saturar, los precios volvían a bajar, entonces la gente dejaba de producir y era cíclico, ¿verdad? Era como un círculo vicioso. Y la única manera que nosotros veíamos de salir de ese círculo vicioso del que hablo era constituyendo una industria que pueda exportar para retirar esa sobreoferta en los momentos en que ello fuera necesario. Con mucha dificultad, hay que decirlo, ¿verdad? Fuimos construyendo la empresa, construyendo el frigorífico. Tuvimos la visión de hacerlo, como lo dije, orientado a la exportación. Y en ese contexto fuimos viendo de que al sostenibilizar la producción primaria, al hacer mínimamente rentable la producción porcina, los productores continuaban produciendo. Nosotros en aquel momento, en los años 2003, 2004, faenábamos 3.000, 3.500 cerdos por mes.
Hoy estamos faenando entre 28.000 y 30.000 cerdos por mes, dependiendo de la oferta del momento, ¿verdad? Entonces, todo eso se construye a partir de la sostenibilización de la producción primaria. Por eso que es tan importante la exportación, porque ayuda a promover la producción primaria y a sostenerla. Y en ese proceso de exportación ingresamos divisas al país, creamos empleos dignos para la gente y tiene un impacto muy grande en toda la economía nacional. Entonces, dentro de ese contexto podemos decir que fuimos exitosos, ¿verdad? Y fuimos capaces hasta ahora de sortear todos los conflictos y toda la problemática que enfrenta nuestro país como exportador, que tiene varias. Bueno, don César, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la pausa de Carne para el Mundo en este momento y a la vuelta seguimos conversando contigo, seguimos ampliando más información. Así que ya saben, hacemos una breve pausa, vienen ahora unos anuncios comerciales y a la vuelta seguimos con más de Carne para el Mundo. Segunda parte de Carne para el Mundo, continuamos hablando del sector porcino nacional aquí en compañía de don César Ros. Don César, retomando un poco nuestra conversación del primer bloque, hablábamos de la importancia de las exportaciones, nos explicabas muy bien cómo iban influyendo también en los precios y también, por supuesto, en el movimiento también de la producción porcina nacional. Hablamos de exportaciones, pero vayamos un poco a lo que es el consumo de carne porcina a nivel nacional. Todavía estamos, don César, por debajo de esos niveles que de repente quisieran alcanzar dentro de la industria y dentro también, por supuesto, de la producción, me imagino. Efectivamente, ¿verdad? Es importante destacar que en la región, hablo de Brasil, Argentina y Uruguay en menor medida, pero también están en más o menos los mismos niveles, hay un consumo por habitante por año de entre 18 y 22 kilos por habitante por año, ¿verdad? De carne y derivados porcinos, carne y embutidos, digamos, ¿verdad? Nosotros estamos en 8 a 9 kilos por habitante por año. O sea que ahí hay un inmenso potencial de crecimiento y este nivel de consumo nosotros alcanzamos luego de 10 años, desde 2009 hasta el 2021 aproximadamente que se hizo la encuesta. Conseguimos ese volumen, de manera que también, obviamente, el 80% de nuestra producción y el 100% del resto de la producción de la matanza local, ¿verdad? Es para el consumo interno. Nosotros no exportamos más que el 15 al 20% de nuestra producción en los momentos que hace falta retirar. Nuestra principal apuesta está hoy y estuvo siempre en el mercado interno, en el público paraguayo, en poder proveer de una carne absolutamente saludable con parámetros de crianza totalmente distintos a los que se manejaban en el pasado. Hoy son animales precoces, animales absolutamente saludables, criados y alimentados con granos, como dije al principio, base maíz y aporte de proteína de soja y obviamente oligoelementos y minerales que se le agregan al alimento balanceado y son animales de una carne de bajo tenor graso y muy precoces, de manera que es carne muy tierna y a diferencia de la carne bovina, para el sector porcino se faenan todos los animales a la misma edad, o sea, tanto las hembras como los machos van a faena con alrededor de no más de 170 a 180 días de edad. De manera que es una carne de primerísima calidad. Nunca hemos tenido un solo reclamo de calidad de la carne que hemos exportado, lo cual certifica, digamos, la calidad de nuestra carne. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto sanitario, que también, como dije ya anteriormente, en conjunción con el sector público y también los productores y las industrias, hemos venido desarrollando un robusto sistema de sanidad animal y de inocuidad de alimentos.
Los frigoríficos para exportar deben tener sistemas de control de calidad y sistemas de control de inmunidad bien específicos, ¿verdad? Por sus siglas en inglés es el HACCP, que nuestro frigorífico tiene, no solamente en la parte del frigorífico mismo, la matanza, sino también en la industria de valor agregado de jamones, fiambres, embutidos que también tenemos, ¿verdad? De manera que toda esa carne que hoy la gente consume, que se compra en los puntos de venta, es de calidad y de salubridad garantizada. Además, decía al principio, una carne saludable hoy está recomendada por su aporte nutritivo. Incluso también podemos decir de que la carne porcina ha sido habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura para para la composición de platos con carne de cerdo para la alimentación escolar, que aportan no solamente la parte nutritiva, sino también sus mejores precios. Totalmente. Y un punto no menor que mencionaste, que justamente también siempre lo venimos trabajando dentro de ProGanadería, el noticiero diario del área, del canal de la producción, es justamente el punto de concientizar un poco a la gente también en cuanto a lo que es la nutrición actual de los cerdos. Porque mucha gente sigue pensando que son alimentados con desechos y ya no es así. Tienen una alimentación sumamente balanceada y una alimentación que también demanda una gran inversión, don César. Es lo que yo decía, ¿verdad? Lastimosamente en las noticias, no solamente nacionales, sino internacionales también, cuando se muestra algún vertedero o algún problema que hubo por algún vertedero, salen también los cerdos por alrededor comiendo la basura. Ese es un estereotipo que hoy ya no es vigente en nuestro país. Si bien existe lo que se llama técnicamente la crianza de traspatio, porque obviamente las familias, por ejemplo, del campo, la agricultura familiar, y aquí en los alrededores de Asunción y en los departamentos de Cordillera y de Central, hay mucha cría de cerdos, ¿verdad? Pero en general eso está ya bastante mejor controlado por el Servicio Sanitario Nacional. Hay cooperativas de pequeños productores, sobre todo en el área de aquí de Central y Cordillera, que es, por ejemplo, la Asociación de Productores, la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo, la APPC, que está nucleando a esos pequeños productores de la agricultura familiar que se están formalizando y están incorporando ya tecnología y están incorporando los controles sanitarios tan importantes, ¿verdad? Eso es muy bueno para nuestro sector, ya que contribuye a la sanidad general del sector. En ese aspecto debemos decir que Paraguay es libre de la mayoría de las enfermedades que hoy azotan al sector porcino a nivel mundial, como ser, por ejemplo, la peste porcina africana, una enfermedad terrible para el sector porcino, no se contagia al ser humano, pero sí es mortal para el cerdo. Y no hay vacunas, entonces es un peligro. Afortunadamente en nuestra región, en Sudamérica, aún no se ha producido, hubieron brotes en República Dominicana que han sido controlados afortunadamente, ¿verdad? Una enfermedad muy contagiosa. Paraguay también es libre de la peste porcina clásica. Es una enfermedad que ha sido erradicada en nuestro país, hoy nuestro país es libre. Otras enfermedades también contagiosas para los cerdos, no para el ser humano, no son zoonóticas, como Ojeski y Pierce, que son enfermedades del sector porcino solamente, que son exóticas, quiere decir que no hay acá en nuestro país, ¿verdad? Sí hay en los países vecinos, en Brasil. Por eso que es tan importante también concientizar a la gente y explicarles de que esa comida que entra de contrabando puede ser el vehículo terrible para que nuestro sector productivo, no solamente del porcino, ¿verdad?, sino tanto en bovino, en caprinos, en aves, puede haberse contagiado de enfermedades que hoy no tenemos acá en el Paraguay. Esa es una carne que entra hoy a mansalva, podemos decir, ¿verdad? Hay muchísima carne ofertada de contrabando en nuestro país y además del perjuicio económico que ello causa a la industria y a la producción nacional,
es también un peligro sanitario inmensamente grave. Y yo sé, es muy difícil resistirse a una oferta a mitad de precio que traen de acá de los alrededores de Argentina y de Brasil, ¿verdad? Carne de todo tipo, muy, muy barata. Pero el público en general es bueno que esté consciente de que eso es un grave, grave peligro sanitario para nuestro país. Hoy que tenemos tan buena imagen, tan buena reputación, un sistema sanitario tan robusto, tan bien controlado y de tan buena reputación a nivel mundial, hoy puede verse afectado por un brote de una enfermedad que acá nunca había habido antes, por ejemplo, ¿verdad? Dios no quiera. De manera que por eso es tan importante los programas de ustedes y me gustó que me haya hecho esa pregunta porque nos permite transmitir un poco estos conceptos a la gente de forma que vayan entendiendo la gravedad de una situación como esta. Eso sin duda alguna, don César. El flagelo del contrabando está instaladísimo en nuestra sociedad también, del sector avícola, del sector bovino. Todos coinciden en lo mismo, en que existe todavía ingreso ilegal de carne que perjudica al mercado y este punto no menor, por supuesto, en cuanto a sanidad. Las enfermedades que puede traer inclusive el ingreso de carne que ingresa de contrabando y como vos dijiste, suena tentador un precio menor, pero qué tan caro podría llegar también a costarnos ese precio bajo que de repente podemos tener solamente por un pedazo de carne. Asimismo, ¿verdad? Por una carga contaminada, que no se sabe porque se pierde el origen de esa carga y se pierde el control sanitario, la cadena de frío, varios aspectos que hacen a la inocuidad y al control de la calidad del producto que ingresa, ¿verdad? Eh, y bueno, solamente conversando y explicando a la gente, yo creo que vamos a lograr revertir un poco esa situación, porque reitero, la diferencia económica es extremadamente grande hoy en día y eso hace que sea muy atractivo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, cuando uno encuentra esos productos, yo creo que sería conveniente que puedan avisar, denunciar, para que se evite que el público consumidor llegue a probar esos medicamentos, porque son esos productos, digamos, ¿verdad? Porque no sabemos qué medicamentos tienen, ni qué productos químicos tienen, ni sabemos su origen. Entonces, ese es un pedido y una recomendación de nuestro sector y creo que podría hacerme eco también de la voz de los demás sectores productivos paraguayos de controlar y de estar conscientes de que eso es muy grave. Don César, pasando un poco también a otro tema y hablando también de las expectativas que tienen, vamos a tener próximamente, o bueno, ya tenemos definidas las próximas autoridades que van a acompañarnos durante los próximos 5 años. ¿Cuáles son las necesidades que tienen desde el sector? ¿En qué necesitan que se los acompañe más? ¿Qué podría hacer el gobierno que ingresa como para trabajar en conjunto también con el sector porcino nacional y ayudar a ese crecimiento que ya vienen ustedes haciendo desde hace un buen tiempo, pero que sin duda siempre necesita ese empujón para seguir fortaleciéndose? Bueno, indudablemente hay que decir que las políticas públicas que fueron implementadas en nuestro sector durante este año que pasó y durante hasta agosto, ¿verdad? Que va a estar este gobierno, han sido muy válidas. Hemos logrado avances importantes en el sector porcino, como dije, acompañado por el sector público, ¿verdad? Yo lo que espero, y no solamente espero, estoy seguro que el próximo gobierno va a continuar con esas políticas públicas apoyando el sector productivo, porque es la base de la prosperidad de nuestro país. Reitero, el tamaño de nuestro mercado hace de que nosotros con la capacidad productiva que tenemos tengamos que exportar, solamente vinculándonos con el mercado del exterior, vinculándonos con el mundo y siendo tan exitosos como venimos siendo hasta ahora, porque realmente los productos paraguayos tienen muy buena reputación y son fácilmente colocables en el mundo exterior, porque el mundo está empezando a conocer ya a través de la carne, a través de la soja, a través del maíz, a través de los productos agrícolas. El arroz está cobrando extremada importancia hoy también en día, creciendo la producción primaria. En fin, todo eso hace
de que tengamos las mejores posibilidades de acceder con nuestra producción al mundo, y eso es prosperidad para la gente, es trabajo digno, es en tanto y en cuanto nosotros vayamos agregando valor a esa producción primaria, como es el caso del sector porcino, es un eslabón más de la cadena cuyos resultados quedan dentro de nuestro país. No exportar solamente la carne en bruto, sino elaborarla acá en nuestro país y tratar de exportarla con mayor elaboración. Eso yo creo que se inscribe dentro de las políticas públicas de cualquier gobierno, y conociendo ya la gestión anterior y a las personas que están siendo mencionadas como futuros integrantes del gabinete, estoy seguro de que vamos a continuar con estas políticas públicas y seguir fortaleciendo este y otros sectores de la producción primaria paraguaya, de forma a poder brindar el bienestar general a nuestra población y poder lograr un desarrollo económico y social con equidad, que es lo que cualquier gobernante buscaría, pienso yo, ¿verdad? Excelente. Don César, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Katiuska. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con la amable audiencia. Gracias. Siempre es un placer conversar con el querido don César Ross. Sabe muchísimo y ya lo escucharon aquí en Carne para el Mundo. Nosotros tenemos que cerrar por el día de hoy, pero como siempre los invitamos a estar atentos a nuestro próximo capítulo con más novedades y con más temas interesantes para compartir con todos ustedes que siempre nos acompañan del otro lado. Hasta la próxima.